Buenas noches, hermanos amigos. Nos da mucho gusto el que puedan estarnos acompañando en esta serie de temas que estaremos revisando. Temas muy actuales, muy cotidianos, pero desde una perspectiva bíblica que le da precisamente el sentido pues correcto a estos temas. Queremos estar hablando acerca de la alegría de la vida, acerca de la alegría precisamente pues de tener en este caso lo que Dios ha dispuesto para nosotros y que con esa perspectiva espiritual precisamente tiene sentido, tiene alegría el poder vivirlo y disfrutarlo. Y quisiéramos comenzar estos temas con un versículo que viene en el libro de Proverbios, Proverbios 27, versículo 7. Y es un versículo en verdad demasiado profundo. Dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Otra vez dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Queremos comenzar esta serie de temas precisamente a través de lo que este versículo quiere orientarnos y tiene que ver con la saciedad, con la, podríamos decir, con el contentamiento, con la satisfacción que nosotros día a día podemos disfrutar en lo que hacemos, en lo que emprendemos, pues de tal manera que cada día vayamos construyendo ese tiempo hermoso para nuestra vida. Dice el predicador en Eclesiastés, en el día del bien goza y en el día de la adversidad considera. Y esto es importante porque alguien una vez dijo, una vida feliz se constituye a través de días felices. Esta persona decía, no podemos hablar de vidas felices a menos que podamos hablar de días felices. Y esto implica, como dice la palabra, pues cada día en este caso estar disfrutando de las misericordias de Dios por las mañanas, como la fidelidad de Dios por las noches. Entonces, ¿qué tan importante es a través de este tema poder abrir la perspectiva a otros temas que cobran sentido cuando nosotros podemos estar en contentamiento? Una de las, podríamos decir, grandes afecciones que tenemos en nuestro mundo actual es el no contentamiento, es precisamente la no satisfacción por la vida, y eso nos lleva muchas de las veces a no solamente no disfrutar lo que hacemos, sino como dice la Biblia, incluso tener raíces de amargura en nuestra vida que empiecen a infectar a los que están a nuestro alrededor. Entonces, de ahí la importancia de este tema. A manera de introducción, decir lo siguiente: si bien el libro de Proverbios es una recopilación de principios llenos de sabiduría, porque eso es lo que hace Salomón al recopilar los proverbios. De hecho, en Eclesiastés nosotros podemos leer que él se dedica a analizar e investigar todo lo que sucede debajo del sol, y eso le lleva a encontrar estos principios de sabiduría que tanto en Eclesiastés como en Proverbios nos lo regresa, y uno de ellos es precisamente esto. Entonces, el libro de Proverbios es una recopilación de principios llenos de sabiduría, pero Proverbios 27:7, que es el que acabamos de leer, sobresale sobre otros debido a que su entendimiento y sobre todo su apropiación nos permite entender otros principios y también apropiarlos. O sea, este proverbio es un proverbio fundamental, hablando de fundamento, estructural, hablando de estructura, sobre el cual pueden tener sentido otros proverbios.
si nosotros no tenemos satisfacción por la vida, podemos leer principios muy interesantes del libro de Proverbios, pero nos van a rebotar. ¿Por qué? Porque no tenemos esa base, esa estructura. Entonces, de ahí esta focalización que queremos hacer a este proverbio. Es interesante que este versículo que ya leímos, en versiones más antiguas, no lo refieren a personas, sino que lo refieren a almas. ¿Cuál sería esa traducción más aproximada? El alma saciada desprecia el panal de miel, pero el alma hambrienta, pero al alma hambrienta todo lo amargo es dulce. Qué interesante, porque en estas versiones, más que hablar de la persona en su conjunto, nos habla de su alma. Y esto es importante porque efectivamente si vamos a hablar de satisfacción, si vamos a hablar de contentamiento, tenemos que referirnos a lo más interno de la persona, que es el alma, y que también abarca en este caso las emociones, y eso es lo que la Biblia denota como corazón, lo más interno de la persona, porque es ahí de donde nace esa satisfacción. ¿Ok? ¿Mm? Me dicen que casi no se oye. Ok, acercamos el micrófono un poquito más. Ok, entonces es interesante que se hable de almas, por cuanto la saciedad o satisfacción es primeramente un aspecto espiritual más que material. Y eso tiene que ser una primera verdad que nosotros entendamos. La satisfacción, el contentamiento, se encuentra a nivel de nuestro espíritu, a nivel de nuestras emociones, que es el alma, y ello es lo que dará la satisfacción también a lo material. Se puede tener todo y seguir insatisfecho, o bien se puede no tener nada, hablando materialmente, y estar satisfecho. Hay un versículo muy hermoso que habla el libro de Eclesiastes, donde dice el predicador que él vio a príncipes caminando como mendigos y vio a siervos caminando, o más bien, sí, sobre caballos. Qué interesante, dice el predicador. Yo vi a príncipes andando como mendigos y vi a siervos andando a caballo. ¿Por qué? Porque tiene que ver precisamente con ese nivel de contentamiento con el cual nosotros vivimos. La saciedad o satisfacción tiene que ver entonces con plenitud y tiene que ver con contentamiento, estando mucho más allá que simplemente sentirse bien comido, que es de alguna manera este contexto que se nos menciona en este versículo. ¿Por qué? Porque dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Entonces, es claro que estamos hablando más allá de lo que significa la comida material, y nos está llevando, en este caso Salomón, a esa comida, en este caso espiritual. Una definición que encontramos en los diccionarios sobre satisfacción es la siguiente, dice, la satisfacción es un estado de bienestar producido por una mayor o menor optimización de la retroalimentación cerebral. O sea, tiene que ver mucho con nuestro estado mental, pero tiene que ver también en cómo esa situación de bienestar nos lleva precisamente a ese estado mental en donde las diferentes regiones, dice, compensan su potencial energético, dando la sensación de plenitud e inapetencia
externa. Qué interesante, porque también lo ubica esta definición a la satisfacción en el campo de la mente, en el campo, en este caso, de la tranquilidad y en el estado de bienestar, en el estado donde la persona pues se siente, podríamos decir, completa, se siente llena y no piensa que algo más le esté faltando. Uh-huh. Es por ello que en la Biblia leemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es lo que Moisés le dijo a esa generación que iba a entrar al río Jordán. Y escuchen lo que él les dice, porque más adelante va a cobrar mucho sentido. Dice Deuteronomio 8:3, les está hablando Moisés y les dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Haciendo este versículo alusión al alimento espiritual que el alma necesita. Si estamos hablando que entonces la saciedad tiene que ver con un aspecto espiritual por cuanto está en el ámbito del alma, entonces la saciedad tiene que ver con alimento espiritual más que con alimento físico. Si bien el alimento físico produce saciedad física, el alimento espiritual produce un estado de saciedad espiritual o bienestar. Y es muy interesante porque en la Biblia, cuando se refiere a este aspecto de bienestar, lo lleva a un grado superlativo y es bienaventurado. O sea, el término que utiliza la Biblia para referirse a ese estado de bienestar de la persona es ese estado de bienaventuranza, de dichoso, porque eso es bienaventurado, dichosísimo, alegre, y está conectado definitivamente con el alma. Ahora, esto no implica que haya cuestiones físicas y materiales que también estén alineadas a ese bienestar, pero que precisamente por estar el espíritu por encima de ellas es lo que le da el valor real a las cosas. Lo vamos a entender. En México hay un índice que maneja el INEGI y es muy interesante porque es el índice de satisfacción con la vida. El INEGI y el gobierno mexicano lo que busca es precisamente identificar cuál es la perspectiva de los mexicanos con respecto a su satisfacción de vida. El último, en este caso, estudio lo hizo en el 2022 y es muy notable que los mexicanos califican en un 8.3 su satisfacción por la vida. Podríamos decir que entonces, en promedio, los mexicanos piensan positivamente en relación a su satisfacción de vida y le dan una calificación de 8.3, lo cual es una calificación alta. Sin embargo, lo interesante de este estudio es que esta calificación disminuye a partir de los 45 años, o sea, es mayor en tanto se es joven, y a partir de los 45 años la percepción tanto de hombres como mujeres es que en este caso su satisfacción viene a menos, al punto que la califican por abajo de 8. O sea, si anda en promedio en 8.3, después de los 45 años baja
a más de calificación 8. Y eso es entonces interesante entenderlo. ¿Por qué? Porque este estudio abarca diferentes ámbitos que son los que llevan a esta calificación. Los ámbitos o dominios en los cuales los mexicanos califican alta su satisfacción por la vida, vean, son uno, relaciones personales, le dan muy buena calificación, vivienda, actividad u ocupación, logros en la vida y estado de salud. Ahora, ¿quiénes son los que le dan esa calificación alta? Pues precisamente los que tienen menos de 45 años. ¿Quiénes son y en qué ámbitos califican bajo esta satisfacción por la vida? En los siguientes ámbitos. Perspectiva futuro, o sea, lo que pienso sobre mi futuro, mi nivel de vida, vecindario, donde vivo, mi tiempo libre, la ciudad y la seguridad ciudadana. Es una investigación hecha solamente en el ámbito urbano. Falta que se pudiera hacer en el ámbito rural. Y por eso es que las personas que califican bajo esta satisfacción por la vida, pues son los que tienen mayor de 45 años, pero vean en qué ámbitos: perspectiva a futuro, nivel de vida, vecindario, tiempo libre, ciudad, seguridad y seguridad ciudadana. Quizás esta sea la razón del por qué la calificación baja en la medida que los años avanzan sobre la persona y tiene menos posibilidades de logros en la vida que le puedan dar satisfacción. Aquí encontramos algo que es muy importante y que el predicador lo aborda en su libro de Eclesiastés, y tiene que ver con esos años, dice él, sin contentamiento, cuando precisamente llegamos a la vejez, porque nuestro organismo viene a menos y entonces mucho de lo que no pudimos en este caso lograr que nos diera satisfacción de jóvenes empieza a ser en este caso o a operar en nuestra contra en la medida que envejecemos. Entonces eso es importante entenderlo. Incluso por eso el predicador dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué? Porque vendrán años sin contentamiento, donde habrá cuestiones que fallan en tu contra, y entonces es muy importante que desde ahora logres estar, en este caso, satisfecho con la vida. Otro aspecto importante, y termino con ello esta parte, podríamos decir, estadística, es que también el INEGI maneja otro indicador que lo correlaciona con este anterior, que es la condición anímica de las personas por su relación con la satisfacción por la vida, y en este indicador encuentra que el promedio del balance anímico general de la población adulta se ubica en 6.1. O sea, la condición anímica de las personas adultas es bajo, 6.1, y todavía es mayor entre los hombres con respecto a las mujeres. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si bien hay una satisfacción por la vida, se da más en personas jóvenes y tiende a disminuir en las edades adultas, porque también la condición anímica cambia mucho. Y esto entonces es importante entenderlo, porque lo tenemos precisamente que llevar al plano espiritual, para decir, bueno, ¿de qué manera yo puedo caminar en esa vida de contentamiento? Veamos qué es lo que nos dice el proverbista, y nos lo está diciendo a través de este versículo y de otros que vienen en el libro de los proverbios y en otras citas que voy a leer. Ok, bueno, nos dice el proverbista que un alma que se siente saciada
desprecia el panal de miel. No que está saciada, sino que se cree saciada, y incluso aquellas cosas pues de tanto valor las desprecia, como es el panal de miel. Y que un alma que se siente hambrienta, aún lo amargo le es dulce. ¿Qué significa? Que la satisfacción tiene que ver con la capacidad para vivir asombrado todos los días por lo que tenemos y por lo que disfrutamos. O sea, nosotros tenemos que estar viviendo en esa perspectiva de hambrientos, de humildes, que nos maravillamos porque tenemos un vaso de agua, que nos maravillamos porque Dios nos concede salud, que nos maravillamos porque puedo tomar un café, porque quizás en un futuro lejano, pues el médico me diga que ya no puedo tomar café y hoy puedo hacerlo. Entonces, eso es vivir en contentamiento, vivir con esa capacidad de asombramiento por lo que día a día tenemos y por todo aquello cotidiano, escuchen, que se vuelve sustancial para nuestra manera de vivir. Hay una película que me gusta mucho, conoces a Joe Black, y de repente Joe está en una cena y llega pues la chica protagonista de la película, están cenando, ella y el papá de ella es de mucho dinero, y Joe Black pide crema de cacahuate y le traen crema de cacahuate, y ella se voltea y le dice, ¿solamente vas a cenar crema de cacahuate? ¿O por qué cenas crema de cacahuate? Y él dice, porque me gusta. Y entonces ella dice algo muy interesante. Dice, me encanta cuando las cosas cotidianas se vuelven sustanciales en nuestra vida. Bueno, eso es precisamente vivir en esa capacidad de contentamiento, que aun aquello que pareciera amargo nos es dulce, porque sabemos que finalmente viene de Dios, pero también es para nuestro bien. Tiene que ver con darle el valor exacto a lo que tenemos y disponemos cada día, porque es un verdadero milagro de Dios y de la vida. En verdad, el que tú hoy amanezcas con tu cuerpo de pie es un milagro, no mucha gente lo está teniendo. Entonces, ello es precisamente darle un valor exacto a lo que tenemos. Por ello, escuchen, esto es muy tremendo. Por ello, la sugerencia de Salomón en el libro de Eclesiastés de no ir a los lugares de fiesta, dice él, no, dice más bien ve a los lugares de luto, porque cuando tú vayas, al ver lo que está pasando, todo eso lo vas a traer a tu corazón, lo vas a traer a tu alma. Y es cierto, vean lo que dice Eclesiastés 7:2. Dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Imagínate que vas por la carretera manejando, tu vehículo se sale de la carretera y empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, cae al barranco tu carro, queda hecho un chicle, y tú de repente, por inconcebible que sea, sales con vida. Y tú volteas a ver tu carro y dices, no puede ser posible. O sea, no había manera de que yo viviese. Yo te digo, a partir de ahí tu perspectiva de la vida es diferente. ¿Sabes por qué? Porque estuviste en el umbral de la muerte. Y es lo que está diciendo el predicador, vete a donde lo que ves le hable a tu corazón, le hable a la vida que tienes, porque ello te va a dar una dimensión y un valor correcto sobre las cosas. En el momento que dejamos de ser agradecidos por lo que tenemos, automáticamente, como dice el proverbio, empezamos a despreciar las cosas, por muy buenas que sean, como la miel. Aun cuando Dios tuvo que operar todo un milagro para que llegara a tu vida.
Y eso es cuando esa aparente saciedad, que no es una saciedad del alma, empieza a operar. ¿Por qué? Porque dejas de ver lo que realmente vale, dejas de ver lo que Dios construye todos los días y como aquello que es un milagro como la miel, pues para ti es no solamente mala, sino que en este caso la desprecias. Esto lo podemos ver claramente en el relato bíblico del pueblo de Israel en su travesía por el desierto. Cuando, fíjate, le llamaron pan ligero al maná de Dios. O sea, todo un milagro que hizo Dios para que tuvieran pan en sus casas. Y ellos llegó a un punto donde dijeron que era ligero, que era liviano. Y otras versiones dijeron que era un pan miserable. Fíjate, dice Números 21:5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciéndole, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Te das cuenta? Estos amigos estaban saciados, pero de rebeldía. No estaban saciados de agradecimiento, no estaban saciados de humillación, de decir, Señor, gracias porque me estás dando un maná, un pan que desde el cielo llega hasta mi casa y que yo lo tengo todos los días. Eso es precisamente falta de contentamiento, falta de satisfacción. La satisfacción o saciedad está relacionada directamente con el contentamiento, con la capacidad o habilidad para mantenernos contentos todos los días, aún en las peores circunstancias. ¿Por qué? Pues porque sabes que ese proveedor, ese sustentador de todo cuanto existe, también te está sustentando a ti y entonces puedes descansar en esa confianza, en ese poder de Dios. Por eso vean lo que dice Pablo en primera de Timoteo 6:8. Dice, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Qué interesante, la saciedad, el contentamiento tiene que ver con estar agradecidos, con estar satisfechos con lo que tenemos y no tanto con lo que no tenemos. Y precisamente a eso básico que nos hace falta, pues decirle al Señor, Señor, gracias. Dice así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué nos dicen algunos investigadores seculares que han trabajado en este asunto de la satisfacción? Porque es una cuestión muy importante, en verdad. Normalmente, pues nosotros veíamos a los niños que eran niños felices. Era difícil encontrar a niños no con vidas satisfechas. Y hoy empezamos a ver a niños que no están satisfechos, adolescentes, jóvenes que no están satisfechos, adultos que están llegando a la etapa de la vejez y la verdad sin contentamiento. Incluso a veces personas que son creyentes en Cristo y que no están en contentamiento. Y entonces la pregunta es, oye, ¿qué podemos hacer al respecto? Vean lo que nos dicen algunos investigadores. Primero, que hay una correlación alta y significativa entre la satisfacción laboral y la satisfacción con la vida. Y hay muchos artículos en ese sentido. ¿Qué es lo que coadyuva a que una persona pueda estar satisfecha con lo que hace, su trabajo, la actividad a la cual él le está destinando su energía? Y eso nos lo dice mucho y lo vamos a ver en un tema que tiene que ver con el trabajo. Nos lo dice el predicador.
Dice que no hay cosa mejor que le pueda suceder a una persona que coma viva y se deleite, se alegre, así dice el predicador, en su trabajo. Entonces, tú quieres tener satisfacción en la vida, primero tienes que pensar que eso es un aspecto del espíritu y que Dios es el que te da satisfacción, es el que te da precisamente esa confianza en la vida, pero también tienes que ayudarte en la medida que estás contento con lo que haces. O sea, contribuye mucho la alegría del trabajo. Segundo, dicen otros investigadores, dicen cuanto a la motivación autodeterminada y el bienestar, se ha observado que las personas que realizan deporte, cuando perciben una mayor motivación autodeterminada, se valoran más a ellas mismas y se perciben con mayor satisfacción en sus vidas. Qué interesante. El deporte, y más ese deporte que te lleva a la vulnerabilidad de tu ser, automáticamente fortalece tu espíritu. Y es lo que dice el predicador: acércate al umbral con la muerte. Un ejercicio extremo te lleva a esa vulnerabilidad. Una vez me decía una persona que hace montañismo, decía: Juan, no sabes el montañismo cómo te fortalece. Dice, de hecho, tú puedes llegar a donde comienzas la subida y no conoces a nadie, pero arriba del monte, dice, todos son tus compañeros, son tus amigos. ¿Por qué? Porque estás precisamente en contra de tu propia vulnerabilidad. Tercero, dice, la espiritualidad se asocia de manera positiva al bienestar subjetivo, que significa la satisfacción con la vida y el balance afectivo y psicológico, el propósito de la vida, evidenciando que las personas más espirituales son menos neuróticas y más extrovertidas, responsables y amables. Dice, a su vez se obtuvo que a mayor espiritualidad se asocia mayor nivel de resiliencia. Esta investigación es muy interesante porque dice que la satisfacción con la vida está muy relacionada con la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Mi capacidad para sobrevivir. O sea, mientras más satisfecho esté yo con mi vida, más fuerte voy a ser para sobrevivir. Pero este estudio, muy interesante, secular, dice que la espiritualidad es la que precisamente fortalece esta capacidad, en este caso de resiliencia, y esta satisfacción por la vida. Entonces ahí está lo que la Biblia nos enseña. Por último, una investigación más, dice, la actitud hacia la apariencia física tiene un efecto indirecto sobre la satisfacción con la vida, el cual es mediado por la insatisfacción con la imagen corporal. O sea, hay mucha relación también en nuestra imagen con esa satisfacción por la vida. Por eso es que en la medida que nosotros envejecemos y en la medida que quizás no envejecemos, pues podríamos decir adecuadamente, pues ello nos va a afectar. Vamos a terminar ya con algunas frases, en este caso, sobre contentamiento que nos pueden ayudar mucho. Vean lo que dice esta frase, dice, el contentamiento hace rico al hombre pobre, el descontento hace pobre al hombre rico. Benjamin Franklin. El contentamiento hace rico al hombre pobre, el descontento hace pobre al hombre rico. Lo que dice el predicador: vi siervos montados a caballo y príncipes caminando como mendigos. Segunda, dice, el que no pueda lo que quiera, que quiera lo que pueda. O sea, quiere lo que tienes, no tanto lo que no puedes. Tercera, dice, estar contento con lo que poseemos es la más segura y mejor
de las riquezas, estar contentos con lo que poseemos. Eso es lo que mucho el predicador en Eclesiastés nos quiere llevar a agradecer la cotidianidad de las cosas que tenemos, debiendo disfrutarlas al tope, ¿no? Ahora, eso siempre y cuando va a ser nosotros le demos un valor espiritual a las cosas. Otra frase dice, si esta me gusta mucho, viene en una serie muy buena, y dice, si la vida te da limones, haz limonada. O sea, más que ver una problemática como un revés, como una crisis, ¿cómo lo ves? Como una oportunidad precisamente para a partir de ello crecer. Si la vida te da limones, haz limonada. Decía una autora de un libro que me gusta mucho, dice, los mejores regalos de la vida no traen moño. ¿Por qué? Porque los mejores regalos de la vida vienen como problemáticas, vienen como crisis, vienen como situaciones que no habías tú pensado, pero que te pueden ayudar mucho porque tiene que ver con esa satisfacción que tú tienes. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, bien dijo el científico Albert Einstein la siguiente frase. Él dijo, solo hay dos formas de vivir la vida. Una es pensando que nada es un milagro y la otra es creer que todo lo es. Qué interesante. Él dice, solamente hay dos maneras como tú puedes caminar en esta vida, pensando que todo es un milagro, y entonces tienes esta actitud de asombro, de contentamiento en todo lo que Dios te da, o puedes caminar en la vida como si nada lo fuera. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, es vivir con una perspectiva donde todo precisamente es un lugar para que Dios intervenga, para que sus obras en ese sentido se manifiesten, y no tanto para nosotros inutilizarnos o simplemente no hacer nada. Dice Juan capítulo 9, versículo 1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahí están las dos perspectivas. Tú puedes caminar en la vida pensando que todo es un problema y que no hay nada por hacer, o tú puedes caminar como Jesús nos enseña, entendiendo que todo es una oportunidad para que las obras de Dios se manifiesten. Como creyentes en Cristo, nosotros tenemos que encontrar nuestra plenitud en Cristo, pero esto implica que nuestro espíritu esté gobernando nuestra vida de tal manera que nos precisamente mantengamos en esta hambre espiritual. Por eso las bienaventuranzas que tienen que ver con ser bienaventurado, la bienaventuranza 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Un creyente tiene que mantenerse en esa pobreza espiritual, en esa dependencia en Dios. ¿Quiénes, de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra, fueron aquellos hombres que vivieron con una mayor plenitud? Pues aquellos que estaban en el desierto, aquellos precisamente que dependían plenamente en Dios, y si Dios les daba de comer, comían, y si Dios no les daba de comer, ellos sabían que llegaría en su momento. Elías le mandó cuervos para que le llevaran de comer, a muchos les abrió las peñas para que tuvieran agua. Entonces, qué interesante dice versículo 4, Juan 9, hablando Jesús, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura,
la noche viene cuando nadie puede trabajar. Esto es muy interesante en una aplicación a nuestra vida. Tenemos nosotros que estar en esas obras de Dios, tenemos que estar en contentamiento permanente, tenemos que estar en esa humildad de espíritu, de tal manera que nunca se nos olvide que todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Dice la Biblia, hablando de Mefiboset, y al final precisamente de ese capítulo, hablando de Mefiboset, dice que él comía a la mesa del rey todos los días en Jerusalén, pero estaba, dice, y estaba lisiado de sus pies. Esa es la imagen precisamente de ese hambriento que efectivamente todos los días tiene un banquete en lo que Dios le da, porque no se olvida de dónde Dios lo levantó, no se olvida que está tullido, no se olvida que por la gracia de Dios tiene lo que tiene. Entonces, qué interesante este proverbio, lo vuelvo a leer, dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Queremos tener una satisfacción de vida, tenemos que apuntar hacia el alma, tenemos que apuntar hacia el espíritu, tenemos que apuntar hacia esa condición de mendigo que se asombra por lo que su Dios hace todos los días en su vida y que entonces está en contentamiento porque sabe que el techo, la comida que tiene Dios se la manda. A partir de ese contentamiento podrá entender grandes maravillas que Dios le dé, como pudiera ser su trabajo, como pudiera ser la salud, como pudiera ser la recreación, el descanso, porque tiene un alma en contentamiento y a partir de esa alma, como dice Tesalonicenses, nuestro cuerpo también está en contentamiento. Entonces, bueno, estos son los temas que queremos estar abordando, son temas cortos, pero temas llenos en este caso de sustancia, desde una perspectiva espiritual, pero también es cierto entendiendo el contexto de lo que estamos viviendo todos los días y de lo que a muchas personas en verdad les hace falta. Estamos viviendo en tiempos donde la gente no está contenta, donde los jóvenes no están contentos, los niños no están contentos y entonces tenemos que trabajar en Dios para poderlos llevar a ese nivel pues de plenitud, de bienestar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das, gracias por haber estado compartiendo este tema, que sea de bendición, que sea de edificación para las vidas que están acompañándonos o para aquellas que después escuchen este tema. Te damos gracias, enséñanos a ser personas contentas, personas en contentamiento permanente, porque ello es lo que otros verán de nosotros. Nuestros hijos de lo que se acordarán es del contentamiento con el cual ellos nos veían que teníamos y que podíamos compartirles. Eso es lo que al final de nuestra vida será lo importante, los días de contentamiento, los días de bien que van a ir construyendo una vida de contentamiento. Te damos gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Pues Dios los bendiga mucho, que este tema pueda haberles ayudado. Si quieren y pueden enviárselo a gente que les sea útil, háganlo. Creo que vale la pena hacerlo. Pues Dios los bendiga. Si quieren acompañarnos el domingo 11 de la mañana, Cafetería Punta del Cielo, ahí estaremos compartiendo la palabra. Estamos estudiando acerca de la carta a los Hebreos, una carta muy profunda, una carta que tiene mucha sustancia, mucho espíritu en este caso para nuestros espíritus. Pues Dios los bendiga, que puedan descansar, que pasen una buena noche y también un buen fin de semana. Gracias.